Emelita Reeves tenía 26 años. Su marido Jack tenía 52 y era un sargento retirado que ahora trabajaba como pintor. La pareja tenía un hijo de 3 años, al que llamaremos Theo. Emelita tenía un pasado interesante. Cuando Emelita tenía 18 años, había sacado a su familia de la pobreza. Los 11 miembros de su familia vivían en una cabaña de 2 espacios en la ciudad filipina de Cebú. Era la reina de la belleza en su comunidad y era encantadora. Ella quería ir a la universidad, pero la familia la convenció de que tendría una vida mejor si se casaba con un rico americano. A petición de su familia, Emelita publicó su foto en Cherry Blossoms, un servicio de suscripción para novias de encargo. En 1987, Jack Reeves fue a Filipinas para conocerla. Otros 2 hombres americanos habían ido a conocerla, pero él se abrió paso para entrar en la casa. Le ofreció más dinero al padre que los otros hombres, y el padre eligió a Jack para esposo de Emelita. Cuando Emelita llegó a Texas, Jack Reeves mantuvo su promesa y comenzó a enviar a su familia $250 al mes. Una pequeña fortuna comparándolo con los $3 al mes que ganaba el padre de Emelita. El 11 de octubre de 1994, Emelita Reeves fue a almorzar con unas amigas al restaurante Lotus de Arlington, Texas. Durante el almuerzo, Emelita confió a sus amigas que ya no estaba enamorada de su marido, que se había enamorado de otra persona. Una mujer, y que estaba deseando comenzar una nueva vida. Después del almuerzo, Emelita se fue de compras, pero nunca regresó a su casa. Más tarde, sus amigas, al ver que no podían localizarla ni en el móvil ni en el busca, llamaron a la policía. Cuando la policía interrogó a Jack Reeves, este dijo que no le preocupaba demasiado la desaparición de su mujer. Dijo que probablemente se habría fugado con su nueva amante. Jack era aficionado a la pornografía y le gustaba ver vídeos de mujeres juntas y de hombres y mujeres entregados a orgías sexuales. Pero le prohibió terminantemente a Emelita que saliera con otros hombres, y si se enteraba de que ella había salido con algún hombre, se enfadaba muchísimo. Reeves estaba convencido de que su mujer volvería. De hecho, no parecía nada preocupado y le dijo a la policía que ella volvería, como hacía siempre. La policía localizó a la amante de Emelita, Mona Lisa Pate. Mona Lisa Pate nos confesó que ella y Emelita mantenían una relación amorosa. También admitió que había estado con Emelita hasta las 8 de la tarde, el día de su desaparición, pero que no sabía dónde había ido después. 2 días más tarde, apareció el coche abandonado de Emelita en el parking de un supermercado a escasos kilómetros de su casa. La policía volvió a interrogar a su marido. Al principio dijo que su mujer se había escapado, pero después decidió empezar a colaborar, así que llevó a la oficina de Tom Lenoir algo que creía podía servir para encontrar a Emelita. Incluso con el perfume de Emelita, los perros policía no encontraron nada. En otro intento por ayudar a la investigación, Jack Reeves ofreció una recompensa de $25.000 por cualquier información que condujera a la localización de su mujer. Pero el primer golpe de suerte para la policía fue cuando un registro a fondo del coche abandonado de Emelita proporcionó a los investigadores una importante pista sobre su último paseo. La policía de Texas empezaba a creer que había habido engaño en la desaparición de Emelita Reeves. Cuando la policía inspeccionó el coche abandonado de Emelita, observaron algo sospechoso. Cuando apareció el vehículo, el asiento del conductor parecía corresponder a alguien más alto que Emelita, que era muy baja. El volante no estaba bloqueado como lo dejaba siempre Emelita, y la alarma tampoco estaba puesta, cosa que siempre hacía Emelita. Y las sospechas aumentaron cuando la policía descubrió que en la casa de Emelita no faltaba ninguna prenda de ropa. También se descubrió que Emelita no estaba enamorada de su marido. Emelita había contado a sus amigas que Jack le había pedido que se acostara con uno de sus hijos de un anterior matrimonio. Y Emelita se había negado. La policía pidió a Jack Reeves que se presentara en la central para retirar el coche de Emelita.
Al parecer, Jack se había ido de la ciudad. Había llevado a su hijo pequeño al cercano lago Whitney, donde solían acampar. Y la policía también descubrió que Jack Reeves le había ofrecido recientemente a Emelita una importante suma de dinero, $30.000, a cambio de que siguiera con él. Hablé con las amigas de Emelita y me dijeron que ésta había mantenido varias conversaciones con ellas, en las que Emelita expresaba su tremendo miedo a que Jack la matara, igual que, según sus palabras, había matado a sus otras mujeres. Jack Reeves había estado casado en 3 ocasiones y tanto la segunda como la tercera mujer habían muerto en circunstancias extrañas. Jack se casó por primera vez con Amy Reese cuando ésta solo tenía 15 años. Más tarde, la madre consiguió anular el matrimonio. En 1961, Jack se casó con su segunda mujer, Sharon, con la que tuvo 2 hijos. Mientras Jack estaba en Corea del Sur con el ejército de Estados Unidos, Sharon presentó una demanda de divorcio. Reeves volvió inmediatamente a casa para intentar salvar el matrimonio. A los pocos días, Sharon murió de una herida de bala en el pecho. Se determinó que había sido suicidio. Después de morir Sharon, Jack regresó a Corea, donde conoció a su tercera esposa, Myeon-hui Chon. 6 años más tarde, durante unas vacaciones en el lago Whitney, Myeon descansaba tranquilamente en una colchoneta mientras Jack buscaba cebo para pescar. Él dijo que cuando volvió, se encontró con que Myeon se había caído y se había ahogado. Su hermana asistió al entierro y vio que Myeon tenía hematomas y arañazos en los brazos. Cuando se enteró de la muerte de Myeon, desde el principio sostuvo que Jack la había asesinado. Hablé con la hermana y le dije, ¿qué es lo que ha ocurrido con Myeon? Estamos todos muy extrañados. Y ella dijo, a mí no solo me preocupan las uñas, sino los arañazos en las manos de Jack. Yo pensaba que se había arañado al sacarla del agua, pero ella dijo, no, son unos arañazos paralelos. Y eso me hizo preguntarme si se los había hecho ella misma. Después del funeral, Jack insistió en que Myeon fuera incinerada. A pesar de la preocupación de la familia, no hubo investigación alguna. Cuando investigó el pasado de Jack, el detective Lenoir se quedó convencido de que Emelita Reeves había sido una víctima más de Reeves y decidió tenderle una trampa para demostrar su hipótesis. Habló una vez más con Jack Reeves y en esta ocasión hizo hincapié en los últimos avances de las pruebas de ADN. Le solté toda una disertación que era totalmente ficticia y me había inventado sobre la marcha sobre que cuando una persona muere, las células de su cuerpo mueren inmediatamente, que el ADN sale del cuerpo y al caer se incrusta en la moqueta y ya puedes intentar limpiarla, pasar la aspiradora o lo que sea, que nunca desaparece, que lo único que se puede hacer es deshacerse de la moqueta. Al día siguiente, un policía de incógnito vio desde el otro lado de la calle que Jack Reeves había hecho exactamente eso. Había comprado otra moqueta. Había picado el anzuelo. No había absolutamente ninguna razón para que cambiase de moqueta en ese momento concreto. Pero la policía seguía sin tener pruebas forenses contra Jack Reeves y tampoco habían encontrado a Emelita. El detective de la policía de Arlington, Tom Lenoir, creía que la mejor forma de resolver la desaparición de Emelita Reeves era investigar las repentinas y extrañas circunstancias en las que murieron las 2 anteriores mujeres de Jack. La tercera mujer de Jack, Myeon Reeves, se había ahogado en el lago Whitney, de 30 metros de profundidad, al caerse de una balsa. En el momento del accidente, un guardabosques local informó que la colchoneta de Myeon estaba en perfecto estado y tenía aire suficiente. Dijo que era muy poco probable que una persona adulta se hubiera caído sin poder volver a subirse a la colchoneta. Y el ahogamiento se había producido en aguas de profundidad no superior a 30 metros. Si realmente Myeon se había resbalado de la colchoneta, los investigadores no entendían cómo no pudo nadar una distancia tan corta hasta la orilla del lago. Desgraciadamente, no había habido investigación criminal
y no se realizó la autopsia. Myon Reeves había sido incinerada. La segunda mujer de Jack, Sharon Reeves, apareció muerta en su dormitorio por una herida de bala que supuestamente se produjo ella misma. Como se dio por hecho que había sido un suicidio, no se le hizo una autopsia y únicamente se conserva una fotografía del lugar de los hechos. La policía de Arlington envió la fotografía al experto en manchas de sangre, internacionalmente conocido, Tom Bevel. Jack dijo a la policía que en el momento del accidente él creía que Sharon estaba sentada en la cama y que apretó el gatillo con un dedo del pie. Pero el análisis de las manchas de sangre reveló que Sharon estaba de pie cuando el arma fue disparada. La mancha de sangre en el muslo de Sharon tenía forma de L, lo cual indicaba que Sharon estaba de pie cuando empezó a extenderse por el muslo la sangre de la herida. Después, al caer hacia atrás, la hemorragia cambió de dirección. Si Sharon hubiera estado sentada, la mancha de sangre y la forma en la que se extendió habrían sido totalmente diferentes. De hecho, habría sido justo al contrario. Y si Sharon estaba de pie, habría sido físicamente imposible que ella hubiera disparado el arma. Yo diría que no es totalmente imposible, pero sin duda sería altamente improbable. Ahora, el detective Lenoir tenía razones suficientes para exhumar el cadáver de Sharon Reeves, 16 años después de su muerte. La autopsia fue realizada por el médico forense del condado de Dallas, el Dr. Jeffrey Barnard. Tenía una herida de bala en el pecho con una entrada frontal, aunque la trayectoria iba de derecha a izquierda. De modo que el orificio de entrada en el pecho era frontal, pero iba muy dirigido hacia la parte lateral izquierda. Y el ángulo del disparo era ligeramente hacia abajo. Con una trayectoria tan precisa y estando en posición vertical, la forma en la que tendría que haber sujetado el arma le hubiera impedido llegar hasta el gatillo y dispararse a sí misma, lo cual demuestra que no es posible que lo hiciera. El hecho de que la trayectoria fuera tan precisa y la bala acabara con su vida estando ella en la cama y que el arma estuviera en posición vertical entre sus piernas hace que todo esto fuera muy poco creíble. Para mí no había la menor duda. No se trataba de un caso de suicidio. La muerte de Sharon Reeves fue clasificada oficialmente como indeterminada, posible homicidio. Jack Reeves se encontraba en la casa cuando se produjo el disparo. En aquel momento no había nadie más en la casa, de modo que por eliminación, si Sharon no apretó el gatillo, tuvo que haber sido Jack. Según el libro de Patricia Springer, Asesinato por encargo, Jack Reeves estaba desesperado por conseguir compañía femenina. Tan desesperado que llamó a la hermana de Emelita de 12 años, pidiéndole que se fuese a vivir con él. Cuando ese plan fracasó, Jack renovó su suscripción a la revista Cherry Blossoms y a través de los anuncios de contactos encontró una quinta esposa, Emilia, que también vivía en Filipinas. Pero antes de que se pudieran reunir, Jack Reeves fue detenido. Le cogimos, le metimos en el coche y le esposamos. Jack miró al Ranger Cummings y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Y Fred le dijo, queda usted detenido por el asesinato de su mujer. Y Jack preguntó, ¿de cuál de ellas? Nos miramos unos a otros y Fred dijo, pues es una buena pregunta. Cinco meses después de la desaparición de Emelita, su marido Jack Reeves fue arrestado por asesinato. Cuando le arrestamos, me dijo repetidamente que él no había matado a Emelita y que no había razón para detenerle. Entonces fue cuando le expliqué que estaba arrestado por el asesinato de Sharon Reeves. Y la expresión de su cara, el impacto, la tremenda impresión que le causó, fue tremenda. Sharon era la segunda mujer de Jack y había muerto de una herida de bala 16 años antes. Señor Reeves, ¿algún comentario? Soy inocente. La policía había intentado montar un caso contra Reeves por el asesinato de su cuarta esposa, Emelita, pero carecía de pruebas.
Durante el juicio por la muerte de Sharon Reeves, la acusación se basaba en las manchas de sangre y la reconstrucción del suceso. La reconstrucción del momento del disparo ponía en tela de juicio la versión de Jack, según la cual Sharon estaba sentada en la cama y había apretado el gatillo con los dedos del pie. La agente de policía que colaboró en la reconstrucción no fue capaz de apretar el gatillo con los dedos del pie. El jurado estaba realmente fascinado con eso. Se volcaron totalmente, porque este era un caso en el que teníamos que demostrar que ella no pudo haber apretado el gatillo y que no había nadie más en la casa que hubiera podido hacerlo, excepto Jack. Es decir, que necesariamente tuvo que haber sido él quien cometió el crimen. Jack Reeves fue declarado culpable del asesinato de Sharon Reeves y fue sentenciado a 35 años de prisión. El 1 de octubre de 1995, casi un año después de la fecha de la desaparición de Emelita, unos cazadores que estaban en el lago Whitney se encontraron con una tumba poco profunda. Los restos fueron enviados al departamento forense de Fort Worth, en Texas. El ayudante del jefe de los forenses, Mark Krause, identificó los restos comparando la mandíbula encontrada con la ficha dental de Emelita. Y coincidía. Emelita apareció desnuda y sin joyas ni artículos personales, cosa que no concordaba con alguien que se había fugado. El doctor Krause confiaba en que los huesos le indicarían cómo había muerto Emelita. Pero no había huesos rotos, ni orificios de bala, ni cuchilladas. Y por desgracia faltaba el hueso iodes. Si está fracturado de una forma determinada, podemos asumir que hubo estrangulamiento. Si la persona es estrangulada hasta el punto de dañar el hueso, lo más probable es que muera. Pero el doctor Krause hizo un descubrimiento importante. Alrededor de los pulmones de Emelita había unos pequeños organismos unicelulares llamados diatomeas. Este fue un descubrimiento importante. ¿Por qué? Las diatomeas viven en el agua. Al encontrar una gran cantidad de esqueletos de esas criaturas microscópicas que se encontraban en una zona en la que estaban los pulmones cuando el cadáver fue enterrado, y al encontrar concentraciones muy bajas de diatomeas en otros lugares, se puede deducir que se ahogó, que había tragado agua que contenía diatomeas y que cuando se descompuso el cuerpo, este material quedó depositado en la tumba. Quedó establecido que se trataba de un homicidio. Fue asesinada y su cuerpo no estaba bien enterrado. Se había hecho de forma precipitada. Y yo estoy casi convencido de que el ahogamiento fue un homicidio. Fue un ahogamiento provocado. Más tarde, la policía fue al lago Whitney con el hijo pequeño de Reeves, quien dijo que tuviesen cuidado con aquel hoyo tan grande, mientras apuntaba en la dirección de la tumba de su madre. También dijo que su padre había pegado a su madre en la bañera. Era posible, o más bien probable, que Jack hubiera estado con su hijo mientras enterraba a Emelita. El niño hizo un comentario que reflejaba que conocía bien aquella zona. Indicó perfectamente dónde estaba enterrada Emelita, lo cual apoyó nuestra sospecha de que realmente presenció cómo enterraban a su madre. Jack Reeves fue procesado de nuevo, esta vez por el asesinato de Emelita Reeves. ¿Mató usted a Emelita? No, no la maté. Fue condenado nuevamente. Cuando una de sus mujeres mencionaba la palabra divorcio, para él significaba muerte y las mataba. Jack Reeves fue sentenciado a 99 años de prisión. No tendrá la posibilidad de obtener la condicional hasta la edad de 106 años. Jack Reeves es probablemente uno de los hombres más manipuladores que he conocido jamás. Es un sociópata, no siente el menor remordimiento por lo que ha hecho. Intenta manipularte para que creas que es inocente y que le ayudes a demostrarlo.
Yo creo que Jack Reeves no tiene la más mínima posibilidad de rehabilitarse. Yo he entrevistado a muchos asesinos en mi vida y Jack es probablemente el que más sangre fría tenía de todos. Decididamente, Jack Reeves está donde le corresponde estar, es decir, en prisión para el resto de su vida. Los forenses resolvieron el caso. Sin ellos, no se hubiera resuelto ninguno de los dos casos. No habría sido posible obtener una identificación, ni pruebas de cómo se habían producido las muertes, ni una condena.